Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juliet y hoy veremos 7 modas peligrosas en la época victoriana. Antes de empezar quiero invitarte a que te suscribas a este canal porque subo videos todas las semanas. Simplemente le tienes que dar clic a un botoncito rojo donde dice suscribirse y recuerda también que es muy importante que actives la campanita de notificaciones dándole clic para que te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas ninguno de mis videos, porque a veces subo más de 2 videos a la semana. Y pues bueno, dicho esto, ahora sí, empecemos. Bueno, este no es el primer video hablando sobre la época victoriana y una de las cosas que a mí más me llama la atención de esta época es que era una época bastante peligrosa, por decirlo así, puesto que empezaban a hacerse como muchos experimentos, empezó la revolución industrial, mejor dicho. Entonces pues con todo el devenir y la llegada de tantas modas, pues obviamente muchas cosas no eran sencillas porque pues obviamente estábamos como experimentando tanto en ámbitos como la medicina y la cosmética, etcétera, etcétera. Entonces pues no era una época fácil, habían muchos incendios, por ejemplo, porque en aquel entonces pues se utilizaban mucho las velas y pues ya se podrán imaginar. Además, obviamente, de la falta de higiene que había en aquel entonces, todavía era muy desconocida sus beneficios. Entonces pues ya se podrán imaginar la cantidad de enfermedades que azotaban a la humanidad. No es que me llame la atención porque qué morbosidad, sino que como una época de la historia donde uno dice wow, hemos avanzado bastante pero aún nos falta. Bueno, y como les decía, la medicina no era tan avanzadísima, entonces había muchas prácticas medicinales arriesgadas y experimentales. Además, obviamente, de la cantidad de accidentes de todo tipo de índole. Pero a pesar de ya todas estas cosas nombradas, había otra cosa la cual podía acabar contigo y esa era la moda. ¿Han escuchado alguna vez el dicho víctima de la moda? Pues literalmente aquí habían víctimas en todo el sentido de la palabra. Número 1. Las faldas amplias, las crinolinas, estas faldas gigantescas que no eran para nada sencillas ni de ponerse, ni de quitarse, ni de caminar, ni de nada. Simplemente era como estéticamente llamativo, pero de comodidad cero. Resulta que estas faldas, si ustedes no han visto mis videos sobre la moda, la evolución de la moda en la época victoriana, los van a estar encontrando abajo en la cajita de información para que se den cuenta un poco más a profundidad. El caso es que estas faldas, por ser tan supremamente amplias, pues obviamente eran aparatosas, incómodas. No es que se pudieran como lavar todos los días, estaban hechas en materiales inflamables y como ya les había dicho antes, esta era una época en la que no teníamos como la luz eléctrica y toda esta seguridad entre comillas que nos proporciona la electricidad, es decir, de no tener que prender una chimenea o prender una fogata o prender muchas velas para en la noche poder vivir y convivir. Entonces pues se recurría a la chimenea y a todas estas velas y pues si te distraías un momentico y que estabas muy cerca del fuego, pues se te podía fácilmente incendiar la falda y fue algo que pasó muchísimo, dejó muchísimas víctimas obviamente. Entonces era una cosa supremamente complicada, además de eso que muchísimas mujeres se caían de las carrozas en el momento de bajarse, se enredaban con estas faldas y mejor dicho era... Bueno, en fin, estas faldas a pesar de estar tan de moda, fueron también objeto de desafortunados eventos, por decirlo así. Fueron peligrosas, dejaron muchas víctimas y mejor dicho. Número 2. Colores venenosos. Y ustedes dirán, wow, ¿cómo colores venenosos? Pues sí, resulta que aquí fue cuando empezó todo, cuando el humano se cansó de utilizar colores muy básicos, muy color tierra, muy simples, y ellos querían colores más vivos. Entonces empezaron a mezclar y a inventar los colores sintéticos. ¿Cuál fue uno de los colores más peligrosos? Pues el color verde. Prácticamente el color verde fue uno de los colores que más estuvo de moda en la época victoriana, era como el color top por excelencia, el más amado,
Este se utilizaba en todo tipo de cosas, desde vestimenta, muebles, mejor dicho, en todo. El problema con este color es que en su composición estaba hecho con un mix de potasio y arsénico, lo cual era obviamente extremadamente tóxico. Y en el año de 1860 hubo un estudio de una asociación o una revista, no lo tengo como muy claro, que se llama The Lady Sanitary, es decir, como, sí, lo que se ocupaba como de la seguridad de las mujeres y de la sanidad y bueno, todo el ámbito femenino, por decirlo así. Esta asociación descubrió que prácticamente solamente en un sombrero había veneno suficiente para matar a 20 personas. ¿Ustedes pueden creerlo? O sea, lo cual es demasiado veneno en un sombrero. Yo sé que hay prendas que pueden llegar a ser tóxicas, prendas negras que están hechas con químicos muy fuertes que lentamente el cuerpo los va absorbiendo y van causando irritaciones, alergias, etcétera, etcétera. Esto es bien sabido, esto no es un secreto para nadie y pues si tú no lo sabías, investiga un poquito más sobre la industria textil. El caso es que en un sombrero en la época victoriana había veneno suficiente para acabar con la vida de 20 personas. Era impresionante, es que yo estoy como wow. Y según el British Medical Journal, una mujer en esta época tenía veneno suficiente en su falda como para acabar con todos los pretendientes de 20 salas de baile. O sea, como por decirlo, yo me meto la mejor falda que tengo y me voy a 20 discotecas. Todos los pretendientes que tenga podrían morir solamente por lo tóxica que es mi falda. Qué ejemplo tan chistoso, pero pues así lo investigué y así como que me hizo el cálculo. O sea, no podrían calcular verdaderamente como con el sombrero. Pero pues si un sombrero mata a 20 personas, pues imagínense una de las faldas de la época victoriana que eran gigantescas. Y después de el tinte verde súper tóxico, ¿qué podría haber de peor? Pues los sombreros, un accesorio muy indispensable para los hombres de la época victoriana. Muchísimos años atrás la gente era como muy clásica, todos los hombres tenían su sombrero y no existía hombre que no saliera sin su sombrero. Era como una característica de ser un señor así bien puesto. Y pues ¿qué problema tenían estos sombreros? Resulta que estos sombreros estaban realizados con un compuesto llamado mercurio. También ustedes pueden buscar después de ver este video, bueno, dónde se encuentra el mercurio, cómo el mercurio está a contacto con el humano, etcétera, etcétera. Es un compuesto peligroso para el ser humano. Y pues en esta época, para poder trabajar los materiales, sobre todo la piel de conejo y la piel de liebre, para poderla volver suave y manejarla que se volviera como un feltro, necesitaban utilizar este tipo de sustancia puesto que era mucho más económica y realizaba un trabajo mejor, por decirlo así. La mayoría de sombreros estaban repletos de mercurio. Esta sustancia es extremadamente peligrosa y puede entrar al cuerpo humano a través del aire, la respiración o a través de la piel. Recordemos que nuestra piel es un órgano y ella, todo lo que tú le pongas encima, lo absorbe. No obviamente como si te lo comieras, no es que te puedes colocar aquí un huevo frito y te vas a alimentar, no. Pero la piel absorbe lentamente muchísimas cosas y los efectos o el envenenamiento por mercurio tiene obviamente graves efectos sobre la salud, como lo serían por ejemplo las convulsiones, los calambres abdominales o problemas intestinales. También si ustedes quieren profundizar más sobre el mercurio podrían buscar en Google efectos del mercurio sobre el cuerpo, dónde se encuentra el mercurio y como investigar un poquitico para que se sepan un poco más si les interesa. Aquí les doy como el dato, pero esto sucedió hace muchísimos años, pero no quiere decir que hoy en día no siga sucediendo. Hay prendas de vestir ropa que desafortunadamente es muy tóxica. Yo recomiendo siempre que si compran algo pues lo laven muy bien, sobre todo si es de una baja calidad, de pronto esté hecha con
químicos un poco más dañinos, entonces déjenla que tome airecito, lávenla muy bien, pónganla al sol, bien lavadita con jabón, porque puede estar impregnada de químicos que muchas veces utilizan para que estas prendas, mientras están conservadas en bodegas y mientras viajan en esos containers gigantes por meses, pues obviamente para que estas prendas no se dañen, no se manchen, no se llenen de hongos, pues utilizan químicos como conservantes sobre las prendas. Entonces cada vez que utilices una prenda nueva, antes de ponértela, lávala muy bien porque, bueno, vamos a seguir. Número 4. Piel de plomo. Bueno, yo ya he hablado sobre la cosmética peligrosísima en la época victoriana. Si quieres ver esos videos que son supremamente interesantes, te los voy a estar dejando abajo en la cajita de información. Está la playlist con todos los capítulos de esta serie. Pero bueno, la piel de plomo. ¿Qué es esta piel de plomo? Pues como ustedes ya sabrán, en la época victoriana no estaba para nada de moda la piel bronceada, así color caramelo, delicioso. No estaba para nada la piel bronceada, sino más bien la piel blanca era como un requisito indispensable para ser aceptado en la sociedad. O sea, de verdad, era como un símbolo de belleza, de finura, de una cantidad de cosas, puesto que las tonalidades de la piel un poco más oscuras, un poco más morenas, eran asociadas a la pobreza. ¿Y por qué? O sea, ¿qué tiene que ver eso? Pues para mí no tiene nada que ver. Pero pues ya todos conocemos la historia y resulta que la piel más oscura era como asociada a las personas que trabajaban, a las personas pobres, a la esclavitud, a todas estas cosas horribles y chungas que han pasado en la historia. En pocas palabras, la piel blanca era considerado algo como la pureza racial, pues ustedes ya saben este concepto tan... Pero bueno, bueno, ustedes ya saben, ¿no? Entonces, pues obviamente una mujer que tomaba un poquitico de sol en la calle y se bronceaba era como el terror, el horror, pero no porque se preocuparan de pronto de manchas ni se conocieran los efectos negativos sobre el sol en las pieles muy claras, que pues sabemos que el sol, entre más blanco eres, pues más el sol te puede dañar, porque como que no tienes esa protección de la melanina, mientras una piel morena, la melanina es una respuesta del cuerpo para proteger la piel. Entonces cuando la piel se está bronceando es porque se está protegiendo contra los rayos UV, UVA, bueno, todos esos rayos por allá. Pues en esta época no se conocía, entonces la palidez era simplemente un hecho de estatus, no de salud, sino es como de estatus. Y era por esto mismo que las mujeres se sometían horas y horas completas a maquillarse, pero el objetivo era dejar sus pieles supremamente blancas. No existían los maquillajes como hoy en día, que existe la base, que te puedes blanquear un poco más la cara con maquillaje si lo deseas, o te la puedes broncear un poquito más. No existía. En esta época los maquillajes apenas estaban como empezando a cambiar un poquito. Siempre han existido, pero pues antes eran como me restrego acá la remolacha para parecer un poquito más rojita y bla bla bla. El delineado en Egipto, que era para protegerse del sol. El caso es que en la época victoriana utilizaban una mezcla fatal sobre la piel para que quedaran así como súper pálidas. La sustancia que utilizaban prácticamente era un polvo compuesto o hecho con el plomo. Este polvo lo colocaban en su cara y obviamente era como plomo puro, entonces pues la piel lo absorbía. Como les decía antes, la piel es un órgano, entonces absorbe todo. Y esas mujeres, después de años de utilizar este plomo sobre el rostro, empezaban a sufrir de parálisis radial, que es una parálisis en las manos. Prácticamente se les paralizaban y muchas veces perdían la movilidad de su mano temporalmente, o he leído que muchas mujeres perdieron completamente la movilidad de sus manos, es decir, una parálisis permanente. Pero bueno, vamos a pasar al número 5. Textiles infectados. Bueno, ya hablamos de las faldas y de los sombreros y de los tintes. ¿Cómo así que textiles infectados? ¿Ya no están lo suficientemente envenenados como para que ahora estén infectados? Pues sí,
Si hoy en día nosotros nos quejamos de la suciedad, de la cochinada de las grandes ciudades y algunos pueblos, ¿no? Resulta que en la época victoriana, como ustedes saben, la higiene era escasísima. Entonces, pues en esa época se tenían que hacer cuentas, no con un papelito por ahí o... no, se tenía que hacer cuentas con cantidades increíbles de barro y excremento. ¿Cómo así que excremento? Pues es que en esta época no existía el acueducto, un baño era un lujo o una mica. Entonces pues la gente hacía sus necesidades, la popis, y la botaba por las ventanas. Entonces ustedes pueden imaginarse eso. Si no es que literalmente ponían el trasero en la ventana y... Entonces tú estabas pasando, pues te podía caer una cagada no de paloma, sino de persona. Bueno, ¿cuál es el problema con esto? El problema es que la primera cosa que vimos es que las mujeres utilizaban estas faldas supremamente largas y cuando salían a la calle pues caminando con estas faldas que se arrastraban en su mayoría de veces, si no todas, por el piso, pues resulta y pasa que cuando entraban a la casa pues se llevaban cuanta porquería y cochinada se pegaba en la falda, pues se la llevaban dentro de la casa. Además de esto, bueno, ya dejando de lado el chiste, la cochinada y todo esto, la mayoría de costureras vivían en condiciones paupérrimas, en condiciones de extrema pobreza y también de mucho degrado. Entonces los textiles, la ropa que ellas confeccionaban también estaba bastante contaminada. Siempre en uno de los historiales de Alison Matthews David, la hija del primer ministro habría muerto después de haber utilizado por unos cuantos días el vestido que le había regalado su padre. Resulta que este vestido había sido confeccionado por una joven costurera que vivía en condiciones muy pobres y había utilizado el textil, toda la tela, para tapar a su esposo, quien estaba muy enfermo, con fiebre y con temblores causados por el tifo. Entonces no es que en esta época se lavaran tanto, pensaran ahí gérmenes y bacterias, no se conocían esos conceptos. Entonces como que ya la prenda confeccionada se la ponían y no la lavaban antes. Entonces obviamente la jovencita, la cual recibió este regalo de su padre, pues utilizó este vestido que estaba contaminado con tifo. No sé exactamente cómo se transmite el tifo, lo sé que es tomando, creo que agua contaminada, pero aparentemente de pronto la tela estaba como impregnada de sudor y líquidos de este hombre enfermo y pues después se le transmitieron a la joven, que murió. Y bueno, ahora pasemos al número 6. Ropa inflamable. Bueno, creo que esto ya lo dije al principio, pero vamos a repetirlo para darle como más profundidad al tema. El algodón tuvo muchísima popularidad en el siglo XIX, pero fue extremadamente peligroso tanto para las personas que lo realizaban como para las personas que lo utilizaban o lo consumían, puesto que era un material que por su proceso de elaboración era extremadamente inflamable. Inflamable quiere decir que se quema con rapidez. Una de sus versiones más elegantes, por decirlo así, era el tul, que se prendía con extrema facilidad, dejando víctimas famosas como por ejemplo la bailarina británica Clara Webster, quien murió en 1844 después de que su vestido se incendiara en el teatro. Incluso el algodón de las camisas de noche o de las prendas íntimas eran extremadamente inflamables. Todo esto en una época en la cual obviamente se acostumbraba a utilizar la luz de las velas, como les había dicho anteriormente. El fuego era un elemento presente en la vida de todos y obviamente en la vida cotidiana. Y ahora pasamos al número 7. Tengo hambre. Eso que ustedes escucharon ahí es mi estómago. Yo no sé cómo estoy grabando con el estómago vacío. Bueno, número 7, pájaros y pajaritos. De este tema ya tengo un video completo específicamente hablando sobre este tema.
Si lo quieren ver, lo voy a estar dejando aquí arriba, lo pueden ir a ver después de que vean este video y también lo van a encontrar abajo en la cajita de información, como siempre dejo todos los videos allá abajo. Bueno, como les dije, era muy común ver decoraciones, sobre todo en los sombreros, decoraciones hechas con animales que antes estuvieron vivos, animales reales, y lo que más usaban eran los pequeños pajaritos, las pequeñas aves, por su facilidad, aunque después esto degeneró, pero pues bueno, si quieren saber todo el tema, entonces vayan a ver ese video después. Pero bueno, el caso es que utilizaban estos pajaritos como decorativos, no contentos con usar las plumas, también utilizaban como el pájaro completo, ¿no? El animal completo. Y toda esta barbaridad en nombre de la moda. Resulta que la práctica de embalsamar en esta época requería grandes cantidades de arsénico, también es un veneno, y otros productos venenosos. Hasta que en 1887 algunos expertos de moda empezaron a criticar el uso de este macabro tipo de accesorio. Fue así como lentamente empezó a desaparecer su uso, a dejar de estar de moda. Obviamente no fue como de golpe que dejó de estar de moda, sino como que con las críticas, entonces ya como que la gente decía, pues voy a ser el más anticuado, la más anticuada, si me pongo este sombrero pues no me lo pongo más. Entonces fue así como lentamente, gracias a las críticas y al ataque de estos críticos de moda que decían, ¿qué es esto? ¡Por Dios! Como hoy en día los que critican que hoy en día se continúen a usar pieles de animales para la moda, no estoy de acuerdo con esto. Todos los que critican estas cosas están haciendo algo bueno, porque esa presión social tarde que temprano va a dar sus frutos y se van a dejar de utilizar. Bueno, el caso es que en esta época, gracias a las críticas de muchos, esta moda empezó a desaparecer. Pero antes de que esta moda desapareciera y quedara como olvidada en las bodegas de las tiendas, dejó muchísimas víctimas, no solamente a los animales que eran sacrificados con el objetivo de decorar un sombrero, sino también a las personas que no tenían idea de lo que se estaban colocando sobre la cabeza, inconscientes del peligro a las cuales estaban sometidas, con el afán de estar a la moda y de no ser excluidas. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado mucho. ¿Tú sabías sobre alguna de estas modas peligrosas? ¿Crees que todavía hay muchos tipos de modas o modas peligrosas en estos tiempos? Si es así, me gustaría y me encantaría leer pues lo que tú conoces abajo en la cajita de los comentarios. Puedes escribirme todas tus respuestas. Recuerda suscribirte a este canal porque subo videos todas las semanas y activar la campanita de notificaciones. Yo te mando un beso gigantesco y nos vemos a la próxima. ¡Chao!